Bueno, buenas tardes con todos. Ha sido realmente un gusto poder compartir y que todos de las ponencias anteriores vayamos aprendiendo. Nos han dado mensajes realmente que nos alimentan como profesionales y como seres humanos para el desarrollo de nuestras profesiones. Esta charla que les voy a dar es sobre las buenas prácticas de dispensación, un enfoque centrado en el paciente. La declaración de conflictos de intereses, declaro no tener ningún conflicto de interés. Las opiniones expresadas en esta presentación son a título propio, no se atribuyen a la asociación, ni tampoco reflejan necesariamente los puntos de vista del resto de mis compañeros miembros de la asociación. Siguiente. Dentro del campo de la seguridad del paciente, hemos visto que, con las ponencias anteriores, en los años ha ido evolucionando y tenemos esta relación del personal de salud junto con el paciente. Antiguamente, cuando empezábamos a evaluar esto, hablábamos de un modelo paternalista, en donde el paciente no opinaba, simplemente obedecía lo que el profesional, el médico le indicaba. ¿Por qué? Porque en estas épocas se pensaba que una enfermedad no solo afectaba físicamente, sino también psicológicamente. Con el pasar de los años, por el año 1969, se creó ya el Código de Derechos de los Enfermos, llamándose la Edad de la Autonomía del Paciente, en donde había ya el respeto a su condición como adulto y por lo tanto el paciente también tenía derecho a ya recibir una información sobre la farmacoterapia y también a ser escuchados sus opiniones. Actualmente se habla de que estamos en una edad de la burocracia. ¿Por qué se dice que estamos en esa edad? Porque se habla que el personal de salud está ante dos lealtades. Primero, ante el paciente, para buscarle la mejor farmacoterapia con la mejor evidencia posible que exista, pero también tiene la exigencia de los gestores sanitarios por tener una eficiencia económica. Ahora el paciente ya nos demanda más información, quiere saber qué tratamiento va a recibir, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y ahora él decide si lo recibe o no. Siguiente. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una seguridad centrada en el paciente, pues tenemos dos actores, que son el personal de salud y el paciente, en donde van a tener que tener dos fines, una calidad asistencial y esta tiene que ser segura. Como les había dicho, hay una mayor explicación de ellos, tenemos una mejor comprensión por parte de nuestros pacientes de los riesgos, beneficios que existen de las terapias que van a recibir y también debemos exigirles una mayor adherencia a los tratamientos. Por lo tanto, así sería y así se vería como el actor principal, nuestro paciente dentro de toda la cadena del uso racional del fármaco, desde la prescripción, la adquisición, el abastecimiento, la dispensación, la preparación, la administración e incluso el seguimiento que se les haga a cada uno de nuestros pacientes. Todo eso tiene que ser enfocado a que él llegue a entenderlos. Antiguamente lo que hacíamos, siguiente, es el circuito del medicamento. Toda esa cadena de uso racional se enfocaba en que llegue un medicamento de calidad. Pero díganme ustedes, un medicamento de calidad con todos los parámetros físico-químicos, todo cumplía, llegaba al paciente y el paciente era una tableta masticable que en vez de masticarla para que ejerza su acción, él se la tomaba con agua. La dureza de un medicamento masticable, obviamente, era tan grande que si no la hacía ese efecto mecánico de masticarla, ¿de qué servía que todo el medicamento tenga la mejor calidad si el paciente no sabía cómo tomarlo, si no recibió una adecuada educación sobre cómo usarlo? ¿Sí? O no, ¿y qué no decir? Que donde el paciente viene a las instituciones de salud se lleva un arsenal de fármacos, pero el lugar donde vive no hay agua potable. ¿Sí? Era centrado más hacia el medicamento. Eso sí, se llevó el mejor medicamento. Ahora la visión es totalmente diferente. Dentro de, obviamente, de esta cadena de uso existen y seguirán existiendo y hay que seguir trabajando sobre errores de medicación y herramientas para gestionar estos errores hay varias. Entre ellas ahí está el link de la página de la OMS, donde justo como nos hablaba Mili, existen documentos que nosotros podemos adaptarlos o adoptarlos, como por ejemplo los cuidados de seguridad en las prácticas de transición asistencial, ¿no es cierto?, en pacientes polimedicados y también, por ejemplo, en medicamentos de alto riesgo. No vayamos muy lejos, nosotros también tenemos como país nuestras normativas, que igual se van añadiendo a nosotros, pero de cada uno de aquí, los que estamos aquí presentes y los que me están escuchando, depende de que esto quede así, en la página del ARCE, porque uno entra a la página del ARCE y tenemos normativas, instructivos,
bases de datos, pero ¿de qué nos sirve si no las utilizamos? Cada uno, creo que de los que estamos aquí presentes, de los que me escuchan, tenemos ese fin, ese gusto de poder pasar un paso más allá, de que todo lo que leemos y aprendemos lo transmitimos con el fin de poner nuestro grano de arena. Es así que tenemos aquí, en este registro oficial, que se publicó la normativa técnica de funcionamiento de farmacias y botiquines privados, y dentro de esto nos hablan también de las buenas prácticas de dispensación, y esta versión incluso fue actualizada, la última, el 25 de agosto, en la última actualización. Pero para comprender qué es el tema de la dispensación, debemos obviamente entender su definición principal. Y a la dispensación se le conoce como un acto profesional farmacéutico en el cual proporcionamos uno o más medicamentos, generalmente como respuesta a la presentación de la receta médica o quizás en algunas ocasiones los medicamentos OTC a la solicitud verbal de nuestros pacientes. Pero no simplemente es el hecho de que hasta ahí yo recibo y entrego. Estos medicamentos deben ser acompañados de una información, de una orientación sobre el uso adecuado del mismo. Por lo tanto, esto se vuelve un trabajo en equipo, porque si bien es cierto, una parte de la cadena del uso racional es la dispensación, pero el trabajo previo que viene de la prescripción médica, pues también tiene que ser un punto, un eje que tiene que estar bien realizado, ¿no es cierto? Para que el siguiente paso, la dispensación, sea correcta y una dispensación correcta permita al resto de compañeros, por ejemplo, el personal de enfermería, personal cuidador o el propio paciente, utilizar adecuadamente su medicamento. Es un trabajo en equipo. ¿Cómo se definen las buenas prácticas de dispensación? Es un conjunto de prácticas correctas que nos garantizan que al paciente se le entrega al paciente correcto, el medicamento correcto, en la cantidad correcta, la dosis correcta, con una información clara de cómo debe utilizarlo. Por lo tanto, yo aquí quiero que en el transcurso de lo que me van a seguir escuchando, nos vayamos finalmente a responder. ¿Qué creen ustedes que la dispensación de un medicamento debe ser? Debe ser una dispensación oportuna, pero centrándonos en la definición de oportuno con un sinónimo de rapidez o segura. Vayan pensando, vayan pensando. Porque ojo, que cuando estamos en la práctica diaria, o cuando estamos en los puntos de venta de las farmacias comunitarias, ¿no es cierto? Por poco a veces llega un paciente y quiere así, pero debe rápido, porque ya me atraso, porque tengo un taxi afuera esperando, ¿sí? Entonces hay que pensarlo bien. Siguiente. Dentro de nuestras buenas prácticas de dispensación que nos dice nuestra normativa, nos habla de 4 pasos principales. Primero, la recepción y análisis de la prescripción, luego la selección de los medicamentos, luego el registro de estos. Y entre estos 2 puntos están como que puede ser el uno o el otro antes. Obviamente todo depende de la organización de cada institución. Y finalmente, la dispensación o expendio del medicamento como tal. Dentro del punto de la recepción y análisis, empieza, como les había dicho, con la receta o la solicitud verbal del paciente, en donde quien esté a cargo de eso, que lo idóneo es que sea el profesional farmacéutico, analiza esta solicitud. Dale, sí. Y bueno, muchos de ustedes habrán tenido esas recetas en las cuales reciben o piden ayuda del paciente y les dicen, ¿me pueden por favor decir qué dice en esta receta? Porque no entiendo. Creo que les tomé la foto. Para mí les tomé la foto, porque realmente existe a veces esa parte. Pero todo eso es lo que nosotros hoy venimos a ser gestores y a poder esas pequeñas opiniones decir, si yo tengo un colega médico que por ahí digo, mira, apóyate, ¿no es cierto? Apoyémonos, tengamos un poquito más de paciencia. Qué tan importante es que la receta esté clara, tanto para que el paciente lo entienda, como para que yo pueda dispensar el medicamento correcto. Obviamente dice que tiene que tener el nombre del paciente, el nombre del médico, tiene que decirme el nombre correcto del medicamento, dosis, vías de administración, los tiempos de tratamiento, porque el paciente dice, me dijo que me tome esto, pero ¿por cuánto tiempo será? Y en verdad tú lees la receta y a veces no consta, ¿sí? Las recetas de los medicamentos psicotrópicos que deben cumplimentar lo que el ARSA nos dice. Y obviamente algo importante es que si nosotros
recibimos el pedido verbal, por ejemplo, si estamos en las farmacias comunitarias, pedimos la solicitud, recibimos el pedido verbal del paciente, pues hay que evitar ruidos. Muchos de ustedes me sabrán confirmar que obviamente de acuerdo al marketing de sus negocios, están como unos parlantes, ¿no? Y uno por poco va a la farmacia y lo que quiere es primero entrar bailando. Pero si el paciente me pide algo, con el ruido yo no logro escucharlo. ¿Sí? Y sí hay que tener un equilibrio entre, sí, obvio, deben lanzar su marketing, pero también más importante es que yo escuche a mi paciente con claridad y sepa qué necesita. Siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer o qué vamos a recomendar si nosotros estamos en una situación así? Primero, comunicar al paciente si es que algo no le entendimos, o sea que de la receta no se entendió, o sea que verdaderamente yo no le escuché, voy a preguntarle, no puedo asumir, en seguridad del paciente yo no puedo asumir que es lo que voy a dispensar. Debo ser cauto, eso sí, debo ser cauto en no criticar o crear perjuicios en contra de los otros profesionales de la salud. Creo que te pasaste. La Mónica más atrás. Ahí, ajá. Quizás debo preguntar a mi paciente si es un medicamento que ella usa de forma crónica, sí, tal vez para poder ayudarlo, pero si definitivamente no entiendo, lo más idóneo es comunicarnos con el profesional médico. Sí, es lo más idóneo. No podemos, como vuelvo repito, asumir. Cabe recalcar y recordarles que todos estamos prohibidos de cambiar una prescripción médica, principalmente de aquellos que requieren receta médica, ¿sí? Sin que tenga la autorización previa del médico prescriptor. ¿Sí? Siguiente. En el punto de la selección de los productos para la entrega, pues aquí identifico dónde está el medicamento, en farmacias institucionales, en farmacias comunitarias, miro dónde está el fármaco, lo identifico, verifico que sea lo que esté en mi receta y procedo a seleccionar. Aquí ustedes ven dos imágenes, la de parte de abajo es cuando en algunas farmacias aún organizan por laboratorio farmacéutico. Muchos laboratorios, por mantener su imagen, utilizan un único color, ¿no es cierto?, en sus fármacos, y eso, créanme, que genera bastantísimos errores de medicación. Aunque les parezca increíble, en mi experiencia, no, en mi experiencia de estos años, porque todavía he podido trabajar en la parte de las farmacias comunitarias, la parte incluso caótica me ayuda más. Les digo por qué. Porque al ser una organización caótica, pues hace que yo me percate más cuál estoy cogiendo. No me acostumbro a que, los que están en la A, yo sé que la A, el amlodipino estaba siempre antes del atenolol, entonces el que está en el cajoncito de arriba y de ahí lo tomo. Pero ¿qué tal que alguien me lo cambió en el turno anterior? Y claro, como yo era tan mecánica, en el segundo cajón siempre estaba y sigue siendo la A. ¿Sí? Entonces, ¿qué puntos a considerar aquí? Cuando yo selecciono mi medicamento, verificar siempre que esté cogiendo el nombre correcto, la concentración, la forma farmacéutica correcta, la presentación, porque si la receta me dice que el tratamiento era de una tableta diaria por 30 días y cogí la caja que era presentación por 10, el paciente no volvió a revisar su receta, dijo, me dijo que el paciente que me mandaba todo y solo se tomó 10 días, o viceversa. Sí, se tomó un tratamiento que era por 10, porque como me mandó la caja completa, yo compré mi receta completa, me tomé las 30. ¿Sí? Entonces, nuevamente nos pasa que la similitud de las apariencias de los fármacos hace que igual vuelva a tener la misma cara de incógnita, porque no avanzo a distinguir aquellas ampollas que se parecen tanto. Y en las farmacias hospitalarias es realmente un pesar. Hay unas letras tan pequeñas, las ampollas ámbar, letras color amarillo, ni siquiera en negrita. Que les juro que mi respeto. Y si es el día y la ventana me da justo, me refleja el sol, se remata. Realmente es una gran responsabilidad que tenemos los profesionales que manejamos este pequeño punto, este pequeño paso de toda la cadena del uso racional del medicamento. Por lo tanto, sabemos que los errores de medicación, entre todo lo malo que se le pueda ver a la palabra, tiene algo bueno. Y lo bueno es que son eventos adversos prevenibles, que son en aquellos que podemos todos trabajar y hacer algo. Porque si no lo hacemos, finalmente van a causar daño o van a dar fracaso a los tratamientos. Siguiente.
Solamente para que tengan una ligera idea, yo traje estas pequeñas estadísticas que dice que, por ejemplo, los errores de medicación dentro de las repercusiones asistenciales, en España, por ejemplo, del 2015 al 2020, el 6% de ingresos hospitalarios fueron por errores de medicación. Del 2 al 6% de pacientes hospitalizados sufren eventos adversos por medicamentos. En el 2010 se hizo un estudio, que es el estudio IBEAS, en donde participó México, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, en donde dicen que los eventos adversos por medicamentos correspondían al 9.2%. Más adelante, en el año 2015, por ejemplo, en el estudio AMBEAS, dice que de 4 países que colaboraron, Colombia, México, Perú y Brasil, el 5.7% de los pacientes presentó eventos adversos y de estos, el 73.3% estaban relacionados con errores de medicación. Eso con las cifras asistenciales. Ahora, ¿qué ocurre con las cifras económicas? En el año 2017, la OMS indicó que a nivel mundial el coste anual asociado con errores de medicamentos se estimó en 42 millones de dólares, casi el 1% del gasto sanitario global. Pero no nos vayamos igual tan lejos. Aquí en el 2016, en un hospital de Guayaquil, en el Hospital Mariana de Jesús, se detectó 2.205 errores de medicación. Estos representaban un gasto para ellos de casi 14.000 dólares. Y en donde se detectó que el 35% estaban relacionados y lograron hacer acciones para disminuirlos. Noticias como estas siguen siendo hasta ahora, y algunos incluso de los mismos medicamentos de siempre. Dice, un muerto por administración incorrecta de un fármaco con artritis reumatoide, el metotrexate. Nosotros también, como Casa de Salud, seguimos teniendo pacientes que ingresan con sobredosis por este medicamento. Medicamentos como la warfarina igual siguen ingresando pacientes, porque pese a que ahora tenemos ya medios digitales en donde es difícil, o creeríamos que ya se ve claro el punto, se ve clara por la coma, pero aún así las dosis no siguen siendo entendidas justamente, como decíamos, los miligramos, y existen sobredosis. Ahí vienen los medicamentos LASA, los de similitud entre ampollas, una mezcla errónea. La vacuna del sarampión, en vez de diluirse con su diluyente, se lo hizo con atracurio, un relajante muscular, y provocó la muerte. También existen informes de aquí de nosotros. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en un informe del año 2021, indicó que de sus eventos adversos, el 22% estaba relacionado al uso incorrecto de fármacos. Siguiente. Pero más allá, si bien es cierto, nuestro primer afectado cuando hay un error de medicación es el paciente, esto conlleva a más afectados. Y ustedes muy bien habrán escuchado hablar de las segundas víctimas. Por ejemplo, en este informe de los profesionales de enfermería, indica que el 88.6% de ellos menciona en algún momento haber cometido un error de medicación. Y el porcentaje que más les afectó a ellos, es lo que predominó para ellos, es el sentimiento de culpa. Luego la angustia. Pero dentro igual de todo esto, lo bueno fue que un porcentaje muy alto, el 64% de ellos, logró mejorar eso. Y también hay un porcentaje que necesitó y recapacitó y dijo, yo necesito recibir una adecuada educación sobre el error que cometí, porque aún sigo sin entender qué fue lo que pasó. También viene el informe de errores humanos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, y la frase que a mí me gusta siempre recalcarles de este informe es que este es un asertivo que constituye el punto de partida para mejorar la seguridad en el sistema de salud. Inherente, sí, nadie dice que el error no es humano, pero ese error se debe a un error de todo el sistema. Hay algo en todo el flujo que se está convirtiendo en el punto débil de mi sistema y sobre el cual debo trabajar. Y con eso siempre mencionamos y recalcamos, y no hemos logrado cambiar esa perspectiva de que, si bien es cierto, el error es humano, pero no es punitivo. No logramos hasta ahora cambiar. ¿Y por qué digo que no logramos? Porque lo que menos se notifica son los eventos adversos por errores de medicación. A millares, fallas terapéuticas, reacciones adversas, pero errores de medicación muy pocas. Y a mí cuando nos reportan un error de medicación me gusta, porque tratamos de hilar hasta el último punto para sacar lecciones aprendidas.
De los otros, como bien decía el doctor Álvaro, el doctor Mariano, era sí, seguimos reportando eventos adversos frecuentes, muy frecuentes, porque esas a veces no podremos trabajar mucho, pero sobre los errores de medicación tenemos bastante. Por lo tanto, hay que cambiar ese enfoque de que errar es humano, sí, pero tapar el error es imperdonable y no aprender de lo que nos pasó, eso sí, no tiene perdón. Solamente para que ustedes tengan, siguiente, para que ustedes tengan una idea. Dice, ¿conocen ustedes cuánto es el gasto anual estimado por errores de medicación en los Estados Unidos? Es de 40 millones de dólares. Yo solo escucho millones de dólares, ya veo que es una cifra gigante, pero ¿qué tan gigante es eso? Para que ustedes tengan la relación. En Ecuador, en el año 2021, nuestra deuda externa fue de ese valor. Y si solo en Estados Unidos es ese el coste, ¿se imaginan en el resto del mundo? Y en el resto de países en los cuales no existen ese tipo de seguimiento ni de trazabilidad. Por lo tanto, en esta parte de la selección tenemos que centrarnos, tenemos muchísimas herramientas, entre ellos la identificación de los medicamentos LASA. Tenemos, por ejemplo, muchas guías, hay institutos que se dedican y nos dan ya un listado previo de qué medicamentos fueron los que han incurrido en estas similitudes y sobre los cuales podemos nosotros ya ir trabajando. En las farmacias hospitalarias lo hacemos, tenemos nuestro manual de etiquetado seguro, que no tenemos que verlos como que, ya viene el área de calidad del ministerio a inspeccionarnos y ahorita sí, esta semana todos a etiquetar y a pechar, porque ya va a pasar la inspección. Pasamos la inspección y nuevamente tenemos mes de vacaciones. No, o sea, tiene que ser una práctica diaria. Si bien es cierto, seremos 1, 2, 3 personas, pero esa observación, mira, ha faltado la etiqueta, ayudemos, es un trabajo realmente. Y ahí tenemos, por ejemplo, necesitaríamos mucho la colaboración de los laboratorios, porque los hospitales públicos tenemos que invertir un gasto en hacer etiquetas para poder identificarlos. Pero si le damos en las mismas cajas de los laboratorios farmacéuticos un colorcito más y nos apoyan ya poniéndoles, que ya vengan con el circulito rojo, por ejemplo, de medicamento LASA, ¿no es cierto? O alguna simbología de los medicamentos que suenan, en cambio, fonéticamente similares, es un gran aporte, porque les soy muy sincera, logra etiquetar los medicamentos que más rotan, pero hay medicamentos, vuelvo y repito, que sale muchísimo, warfarina. No avanzamos a etiquetar tantas cajas ni tantos medicamentos. Es imposible. No avanzamos. Y eso que todos tenemos horarios y nos ponemos a hacer, pero qué difícil. Cuando quizás para los laboratorios farmacéuticos el apoyarnos con un logo, que incluso el paciente se lleva a su casa, bueno, está totalmente justificado. Siguiente. En la parte de los registros, ¿por qué es importante que quede un registro claro? Porque es un documento de trazabilidad. Síguele, por favor. Y este registro queda, ya sea en la factura, cuando hablamos de farmacias particulares, o queda, por ejemplo, en las instituciones, las recetas electrónicas, recetas físicas, y tiene que ser un documento trazable. Eso nos sirve para saber qué medicamento entregamos, y también nos sirve en caso de que haya alguna duda de lo que el paciente se llevó, saber, mira, a ver, ¿qué le entregué yo? ¿Qué recibió usted? ¿Sí? No. Sí. Se va la luz. Finalmente, el último punto, lo que es la dispensación y expendio de los medicamentos. Esto es ya todo un circuito. Hemos recibido la receta correcta, hemos seleccionado el medicamento correcto, la cantidad correcta, el paciente correcto. Y en este punto es el último punto, como que, al menos en mi forma de pensar, yo a veces al personal con los que trabajo, tanto en la farmacia privada o en la farmacia pública, yo les digo, esta es la última oportunidad que tenemos, el último filtro antes de que el paciente se lleve. Si ya de aquí se nos pasó algún error, realmente son pocos los que vuelven y nos dicen, ¿sabe qué? Me han entregado mal, yo no soy. ¿Sí? Entonces es como que la última oportunidad y hay que ponerlo, en los anteriores, por ahí me distraje en algo, pues aquí en la dispensación le voy a poner los 5 sentidos. Antes de empezar a entregar al medicamento, siempre debo corroborar que sea el paciente al que le tengo enfrente. Les aseguro que en las farmacias, cualquiera, públicas o privadas, 5 segundos que ustedes se descuiden, por poco el paciente que estaba atrás en la fila le dice, permiso, porque yo ya quiero que me atienda.
Y tú te diste la vuelta a seleccionar el medicamento y le empiezas a entregar. Y si fuiste cauto, por lo menos te acordaste del color de ropa y decías, a usted ya le atendí. No, yo recién le voy a presentar. Pero si no haces esta pregunta, si no corroboras que tienes al paciente correcto en delante tuyo, el paciente se lleva otro medicamento que no le corresponde. Sí, o se queda con la cara igual de duda y le pregunta y dice, pero si aún no le pido, ¿y por qué ella me está entregando? Y el otro señor, el otro paciente de al lado calladito, parado a un lado. Con miedo de preguntar. Ajá, con miedo de preguntar, porque ya me vino el de lado y la doctora tampoco me dijo nada.